Cuando escuché el temblor en su voz por primera vez, pensé que solo era una mala conexión a Internet. Mi esposo, Carlos, me había llamado desde su supuesto viaje de trabajo. Pero esa noche, durante nuestra llamada por FaceTime, esos extraños sonidos de respiración, alguien aclarando la garganta, un susurro leve en el fondo, y yo, sin saberlo, estaba siendo testigo de la presencia de otra mujer. Mi esposo, a quien creía de viaje, en realidad estaba en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad con otra mujer. Más tarde me di cuenta de que fui espectadora en vivo del momento en que me engañaban. Y sin quererlo, lo había grabado. Soy María. Tengo 33 años y trabajo como directora creativa en una gran agencia de publicidad. Mi ingreso anual es de aproximadamente $78,000, lo cual nos permite vivir cómodamente. Me casé con Carlos hace 6 años. Él tiene 35 años. Trabaja como ingeniero de software en una empresa de tecnología y gana alrededor de $92,000 al año. Cuando nos conocimos, ambos estábamos escalando en nuestras carreras. No teníamos gustos lujosos, pero habíamos comprado un departamento de 2 habitaciones en una linda zona de la ciudad. Nuestras cuotas mensuales de hipoteca eran de $2,100. Los fines de semana, a veces nos gustaba comer en restaurantes elegantes, pero por lo general, ahorrábamos nuestro dinero para el futuro. Hablábamos de tener hijos. Incluso, ya había dejado de usar métodos anticonceptivos desde hacía un tiempo. Nuestros primeros 5 años fueron felices, hasta que el comportamiento de Carlos empezó a cambiar. Primero, comenzó a trabajar hasta muy tarde. Llevaba su teléfono con él a todas partes, incluso al baño. Luego, de repente, comenzaron los viajes de fin de semana por actividades de integración del equipo. Todo esto suena como un cliché, ¿verdad? Pero yo, ingenuamente, confiaba en él. Hasta esa noche, cuando vi la verdad con mis propios ojos. Hace 3 meses, Carlos me dijo que asistiría a una conferencia en Miami. Durará 3 días, dijo mientras preparaba su maleta. Hablamos cada noche. Este tipo de viajes eran parte de su trabajo. No tenía motivos para sospechar. La primera noche, hablamos por FaceTime. Todo parecía normal. La segunda noche, tardó un poco en contestar la llamada. Estaba cenando con el equipo, explicó, y se veía un poco sudado. Pero la tercera noche, todo cambió. Durante nuestra videollamada por FaceTime, escuché una voz de fondo hablando sobre algo. ¿Hay alguien ahí contigo?, pregunté. No, respondió Carlos, algo apresurado. Solo está la televisión encendida. Seguimos hablando, pero algo se sentía diferente. La respiración de Carlos era irregular. Hacía pausas de vez en cuando. A veces evitaba mirar a la cámara. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo estoy cansado, respondió. Justo en ese momento, escuché una voz de mujer, muy suave, como un susurro. Carlos. Carlos se sobresaltó de inmediato. Debe haber sido alguien pasando frente a la puerta, dijo, pero yo podía ver la puerta de la habitación y estaba cerrada. Esa noche no pude dormir. Mi intuición me decía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, intenté revisar las cuentas de Carlos. Había cambiado la contraseña de su teléfono. No pude acceder a su correo electrónico, pero teníamos acceso compartido a la cuenta de su tarjeta de crédito. Cuando abrí el resumen de la cuenta, la verdad me golpeó como una bofetada en la cara. No se estaba quedando en el hotel de la conferencia en Miami, sino en un hotel lujoso en nuestra propia ciudad. La tarifa por noche era de $450 y había una reserva por 3 noches. Peor aún, con la misma tarjeta de crédito,
Había cargos por cenas para 2 personas, bebidas y una compra de $1,200 en una joyería. No puedo describir cómo me sentí. Rabia, dolor, traición. Todo cayó sobre mí al mismo tiempo. Pero por fuera me veía completamente tranquila. Estrategia, me dije a mí misma. No actúes con emoción, piensa con estrategia. En lugar de ir al aeropuerto a recoger a Carlos en su regreso de Miami, le dije que iría al trabajo. No quería confrontarlo aún. Quería reunir pruebas primero. Lo primero que hice fue asegurar mi situación financiera. Transferí parte de nuestro dinero conjunto a una cuenta a mi nombre. Exactamente $23,400. También guardé mis joyas valiosas y documentos importantes en un lugar seguro. Luego le conté la situación a una amiga en la que confío, Amy. Revisé la reserva del hotel, me dijo. Carlos está con una mujer. La encontré por sus redes sociales. Es una chica llamada Jen. Trabaja en su misma empresa. Se les olvidó quitar la ubicación en Instagram. Revisé el perfil de Jen. Tiene 26 años. Es rubia, atractiva. Se unió al departamento de Carlos hace 3 meses. No etiquetaba a ningún novio en sus fotos, pero los lugares que visitaba eran exactamente los mismos a los que Carlos decía que iba. Examiné los últimos 3 meses de gastos con la tarjeta de crédito. Restaurantes caros, escapadas de fin de semana, regalos. Todo coincidía con los días en que Carlos decía que estaba haciendo horas extras. Mi siguiente paso fue buscar una buena asesoría legal. Bárbara, una abogada de divorcios recomendada por mi amiga, fue quien me ayudó. Le mostré todas las pruebas. Tengo buenas noticias, me dijo. En nuestro estado se permite el divorcio por causa. Si se prueba la infidelidad, puedes reclamar una compensación económica. Mientras hacía todo esto, no le mostré nada a Carlos. Me comporté como siempre, incluso más cariñosa, más atenta. Hice todo lo posible para que no sospechara. Durante ese tiempo, cuando salía por las noches para encontrarse con Jen, instalé en secreto una aplicación para rastrear su teléfono. Estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Los restaurantes donde se reunían, los hoteles. Documenté todo. 2 semanas después, Carlos me dijo que tenía que ir a Boston por un viaje de trabajo. ¿Esta vez de verdad?, pregunté con tono inocente. Claro, amor, respondió sonriendo. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, dije, solo que te voy a extrañar. Después de que Carlos salió de la casa, puse en marcha el plan que ya tenía preparado. Faltaban 2 horas para que saliera el vuelo de Carlos. A través de la aplicación de rastreo, vi que se dirigía al mismo hotel lujoso en el centro de la ciudad. Iba a encontrarse con Jen otra vez. Cuando llegué al hotel, eran las 7 de la noche. Me acerqué a la recepción y dije que era la esposa de Carlos. ¿Podría saber su número de habitación? Quiero darle una sorpresa. El recepcionista dudó un momento, pero al mostrarle mi identificación y nuestro certificado de matrimonio, me dio el número, 1412. Subí al piso 14 con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Me paré frente a la puerta, respiré profundo. Luego toqué suavemente. Carlos fue quien abrió. Solo llevaba una toalla puesta. Nunca olvidaré la expresión de shock en su rostro al verme. «María», tartamudeó. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «¿Sorpresa?», dije, sonriendo. «Quería despedirme antes de que volaras a Boston». En ese momento, Jen salió del baño. Ella también estaba envuelta en una toalla. Se quedó congelada al verme. «Ah, así que tú también estás aquí», le dije a Jen. «La compañera de trabajo de Carlos, ¿verdad? Soy María,
la esposa de Carlos. El rostro de Jen se puso completamente blanco. Yo no sabía, comenzó a decir. ¿No sabías?, le respondí. ¿De verdad? ¿Nunca miraste tu anillo? Carlos intentó intervenir. María, por favor, cálmate. Esto, ¿esto qué, Carlos?, le pregunté, mi voz helada. ¿Vas a decir que no es como pensé? Entonces, ¿qué es esto? Saqué una carpeta de mi bolso y se la extendí a Carlos. Dentro estaban todas las pruebas: los gastos de la tarjeta de crédito, el historial de ubicaciones, las publicaciones en redes sociales, las reservas de hotel. ¿Quieres hablar sobre la conferencia en Miami? ¿O sobre la reunión de trabajo en Boston? ¿O mejor, sobre la realidad de que me has estado engañando durante meses? Carlos parecía devastado. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Cometí un gran error. Lo siento, dije sonriendo. Lo siento no es suficiente, Carlos. ¿Viste los papeles al final del expediente? Son los documentos de divorcio. Mi abogada te llamará mañana por la mañana. Jen comenzó a llorar. Me dijo que no estaba casado, dijo, que ya se habían separado. Típico, respondí. Nuestro matrimonio era perfecto. Estábamos planeando tener hijos. Pero tú, Carlos, lo arruinaste todo. Mientras salía de la habitación, Carlos me agarró del brazo. Por favor, María, hablemos. Podemos arreglar esto. Le quité la mano suavemente. Ya es demasiado tarde, dije. Pagaste por esta habitación. Tu equipaje está en el coche. Buenas noches. Cuando entré al ascensor, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de mi abogada. He recibido todos los documentos. Mañana presentamos la solicitud en la corte. Hemos congelado las cuentas financieras. Salí del hotel sin derramar ni una lágrima. Sentí una extraña sensación de alivio. Tal vez la justicia se servía mejor fría. El proceso de divorcio fue más fácil de lo que había anticipado. Carlos intentó resistirse, pero las pruebas que tenía eran demasiado contundentes. El tribunal decidió que vendiéramos nuestra casa y dividiéramos el dinero. Cuando la casa se vendió, obtuvimos $410,000, lo que me dio $205,000 en efectivo. Además, debido a la mala fe financiera de Carlos, se ordenó que me pagara una indemnización de $45,000, que era la cantidad estimada que había gastado en Jen durante los últimos 6 meses. Carlos fue sometido a una investigación en su empresa. Según la política de la compañía, las relaciones jerárquicas debían ser reportadas. Como Carlos no lo hizo, recibió una sanción disciplinaria. Jen, por su parte, fue transferida a otro departamento. Los primeros meses fueron difíciles. Quedarme sola después de una relación de 12 años, pero también fue una experiencia liberadora. Recuperé el control de mi vida. Con la indemnización del divorcio y el dinero de la venta de la casa, compré un pequeño pero bonito departamento en otra parte de la ciudad. Mi pago mensual de hipoteca bajó a $1,500, lo que me brindó más libertad económica. Me concentré en mi trabajo y, en 3 meses, obtuve un ascenso. En mi nuevo puesto, mi ingreso anual aumentó a $92,000. Había superado la situación financiera de mi matrimonio anterior. 6 meses después de nuestro divorcio, Carlos comenzó a llamarme. Mensajes, correos electrónicos, incluso flores. Decía que había cambiado, que quería una segunda oportunidad. Aún te amo, María, decía. Cometí mi peor error. Por favor, hablemos una vez más. Al principio, ignoré todos sus mensajes, pero finalmente acepté encontrarme con él en una cafetería. Era la última persona que quería ver, pero tal vez sería bueno mirarlo por última vez
y dejar atrás las últimas heridas que llevaba dentro. Me sorprendí al ver a Carlos. Había adelgazado, parecía más viejo, tenía ojeras debajo de los ojos. «¿Cómo estás?», me preguntó nervioso. «Estoy bien», dije. «De hecho, ahora estoy mejor que nunca». Carlos suspiró. «Estoy destrozado sin ti», dijo. «Me arrepiento todos los días». «¿Qué pasó con Jen?», le pregunté. «Se terminó», dijo Carlos. «Nuestra relación terminó 2 semanas después del divorcio. Ya no confiaba en mí». «Qué irónico», dije, sonriendo levemente. «María, por favor», dijo Carlos. «Las personas cometen errores. Yo cometí un gran error y por eso pago el precio todos los días. Te amo y haría lo que fuera para recuperarte». Algo se movió en mi interior. Alguna vez había amado a este hombre locamente, pero ahora la persona que tenía frente a mí no era el Carlos que conocía. «¿Sabes?», dije al final, «alguna vez tú eras mi mundo. Pensaba que envejecería contigo, que tendríamos hijos, que crearíamos recuerdos juntos. Pero tú destruiste todo». «Lo sé», dijo Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, «y te ruego que me des una oportunidad para compensarlo». Respiré profundamente. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Carlos, como la confianza rota, como un corazón roto. Te perdono, pero no puedo volver contigo». La esperanza en los ojos de Carlos se apagó. «Lo entiendo», dijo. «Aún así, espero que algún día podamos ser amigos». «Tal vez», dije, «pero no ahora». Cuando salí de ese café, sentí paz. Ya no sentía ira, dolor ni deseo de venganza, solo libertad. Hoy han pasado 2 años desde esos días oscuros. Continué avanzando en mi carrera y ahora mi ingreso anual es de alrededor de $120,000. El año pasado vendí mi departamento y compré una casa más grande. Tengo una hipoteca de $2,200 al mes, pero gracias a fuentes adicionales de ingreso, vivo cómodamente. Con Carlos, de vez en cuando intercambiamos mensajes. Nuestra relación no es amistosa, pero tampoco es hostil. Él también siguió con su vida, se mudó a otra ciudad y consiguió un nuevo trabajo. ¿Hay alguien en mi vida? Sí. Su nombre es David. Nos conocimos en un curso de yoga. Trabaja en el sector financiero y su ingreso anual es de alrededor de $105,000. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que me respeta, es honesto y me da confianza. Nuestra relación avanza despacio. No tenemos prisa. Ambos hemos aprendido lecciones de nuestro pasado. Ser engañada fue el periodo más oscuro de mi vida. Me sentí inútil, insuficiente, pero ahora entiendo que no fue mi culpa haber sido engañada. Fue la debilidad y el egoísmo de Carlos. Esta experiencia me hizo más fuerte, más independiente y más sabia. Ahora conozco mi propio valor y nunca aceptaré menos. Y aprendí esto. A veces, las tormentas más grandes de nuestras vidas nos transforman en la persona que necesitamos ser. Ahora sé que el amor se basa en la confianza, y una vez que la confianza se rompe, es casi imposible repararla. Mi historia es una advertencia. Nunca des por garantizada la lealtad de tu pareja. Pero también es un mensaje de esperanza. Incluso después de las noches más oscuras, el sol vuelve a salir.